Buenas tardes, nos encontramos en esta ocasión con el doctor Ricardo León Alanís, profesor e investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a realizar unas preguntas. Primeramente nos gustaría saber cómo fue su primer acercamiento a la historia. Bueno, lo que recuerdo ahora, siempre me gustaban las ciencias sociales. Recuerdo mucho a mis maestros de la secundaria, mis maestros de ciencias sociales, que así se llamaban. Pero ya después en la prepa tuve la suerte de tener por profesor de Historia de México al maestro Carlos Juárez Nieto, y fue que supe que estaba la carrera de Historia aquí en la universidad, era entonces el egresado de aquí de la facultad. Y digamos fue mi primer profesor de historia historiador, porque como todos o hayamos tenido maestros normalistas o algún abogado o alguien, digamos, aficionado a la historia, en cambio se notaba la diferencia y dije, bueno, pues sí, me gustaría ser como este maestro. Y fue eso ya que después de terminar la prepa, aquel entonces estudiaba el bachillerato, no sé si sigue igual, bachillerato de Derecho y Ciencias Sociales. Y pues todos mis compañeros se fueron a Derecho y yo fui uno que me vine a Historia porque me llamó la atención y dije, bueno, como sea, pero aquí entramos. ¿No? ¿Y cómo, ya después de que estudia la carrera de Historia, cómo fue su acercamiento a la docencia? A la docencia, quizá en fechas no recuerde muy bien exactamente el periodo del año escolar o qué sé yo, pero yo estaba en aquel entonces como miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y acababa de terminar mi maestría en la UNAM cuando se modificó el plan de estudios y aumentó también la matrícula de la carrera, porque hasta entonces solamente había 2 o 3 secciones máximo y era turno vespertino, toda la carrera. Sí. Y en ese momento que yo acababa de terminar mi maestría, se abrió el turno matutino, se crearon nuevas secciones y hubo entonces ya el profesor Carlos Juárez y no recuerdo quién más daba historiografía mexicana, ya no pude cubrir, entonces se nos invitó, no nada más a mí, sino también al profesor doctor Eduardo Miranda del Instituto de Investigaciones Históricas a ocupar las nuevas secciones y a reforzar, digamos, la planta de profesores de la facultad por invitación directa del doctor, bueno, en aquel entonces el maestro Carlos Juárez Nieto, que era el titular de la materia y pues nos conocía de tiempo atrás, tanto al doctor Eduardo Miranda como a mí, para que lo ayudáramos con las nuevas secciones y comenzáramos también a verlo de un nuevo plan un nuevo programa para la materia, porque estaba en ese proceso de transición de ese nuevo plan de estudios, que era reciente, se acaba de empezar a operar, y de ese aumento de matrícula y de la creación del turno matutino. Entonces fue así y fue una cosa sin muchos problemas, invitación directa del profesor y una aceptación pues inmediata de en aquel entonces directora de la facultad, la maestra Laura Eugenia, me parece que se llama, Solís, que era la directora, y pues veníamos nosotros, digamos, ya consolidándonos con los estudios de maestría normal, directamente como profesores de historiografía mexicana, fue como entramos. Durante esos años de docencia y también de investigación, ¿cuál siente que haya sido su mayor reto y también como docente su mayor satisfacción? Para mí siempre fue o ha sido, digamos, como un reto al inicio de los cursos cada año, sobre todo en el anterior plan de estudios, ahora se acaba de modificar, está en vigencia uno nuevo a partir del año pasado, hacerles ver a los alumnos de nuevo ingreso lo que es esta profesión, ¿no? O sea, dejar atrás la historia oficial que nos han enseñado desde niños y empezar a pensar en lo que es el historiador profesional, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Que entonces los alumnos se enamoren realmente de lo que les espera o lo piensen y a lo mejor decidan
dar un paso de costado porque es una carrera difícil. O sea, se requiere de estudio, de entrega, de pasión, para entonces poder vivir de esto, ¿sí? Hacerles ver a los estudiantes que es una profesión digna, que es una profesión necesaria en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro medio universitario, para saber lo que somos y saber hacia dónde vamos o tratar de proyectar mejores condiciones de vida sociales para todos. Ese es el fin exclusivo, no es simple erudición, no simple conocimiento, sino tratar de crear nuevos historiadores, futuros historiadores, capaces de incidir en el conocimiento de nuestra realidad, a partir de nuestro pasado, ¿sí? Y de dejar, no que no sean activos, todo lo contrario, sino de dejar de lado las visiones oficialistas, politizadas, ideologizadas, que sirven a determinados intereses, y tratar de ver desde un punto de vista más social, más colectivo, qué somos, hacia dónde vamos y qué es lo que debemos seguir construyendo. Eso, digamos, como reto. Y como satisfacción, pues ver a los alumnos, en general a todos, cada que se termina una generación, me emociona mucho, en algunos casos, no siempre es verdad, lo digo abiertamente, pero me emociona mucho, por ejemplo, ver a algunos alumnos que me invitan, porque luego dejo de verlos, o los dejaba de ver todo el resto de la carrera, a partir de cuarto o quinto semestre, y a veces me invitaban, Nacho, es que queremos que vaya a la segunda graduación, porque nos acordamos de sus clases. Eso, digamos, en colectivo. Y ya más en específico, pues a los alumnos con los que ya he tenido la oportunidad de asesorarles sus tesis de licenciatura, incluso algunos de maestría, que después también los tuve, y ver que son esos, digamos, los que son los productos más acabados, no por demeritar a los otros, sino porque estos son los productos más acabados de lo que es formar nuevos historiadores en el campo, digamos, que es mi especialidad, que es la cultura novohispana, el Michoacán virreinal, porque cada vez hay menos interés por eso, no que no sea importante lo otro, ¿no? Entonces, son pocos, ¿no? Y es normal, pero digamos, si son los que mayor satisfacción me han dejado, cuando los veo no solamente titularnos en la licenciatura, sino que muchos de ellos han seguido después su maestría, su doctorado, y hoy son gente muy reconocida ya en el ámbito aquí de la facultad universitaria, en el ámbito estatal, incluso hay algunos que comienzan a despuntar en el ámbito nacional, y uno dice, bueno, ya dejé algo, ¿no? Ya contribuí en algo para el futuro, ¿no? Para las futuras generaciones. Digo, en colectivo todo, ¿no? Ya son veintitantos años de estar dando clases, 30 y tantos años de estar trabajando para la universidad, y en colectivo todos, ¿no? Porque conozco desde que son profesores o andan en distintas actividades, pero estos serían los más satisfactorios. No quiero dar nombres, ¿no? Pero digamos, los que logran titularse con temáticas que escogieron desde mis clases de historiografía michoacana o cosas así, o alguna materia educativa, algún seminario de investigación, y que logran y que continúan, y que encontrada la beta, el tema, el periodo que les va a dar quizá para el resto de su vida, son los que mayor satisfacción me dejan, porque incluso yo sí lo veo así, terminamos de ser maestro y discípulo y nos convertimos en colegas y amigos. Entonces es muy satisfactorio eso, porque incluso después ya ese nivel trasciende a otro nivel la relación, porque ya no nada más hablamos de la historia o de la academia o de la profesión, sino de nuestras vidas, nuestros problemas, ¿no? Con todo respeto, ya con algunos chicos empezamos a hablar, oye, me han preguntado, oye, profe, ¿me caso o no me caso? Fíjese que ya me quiero ir a tal lado, ¿usted qué opina? Entonces ya son otro tipo de relaciones, pero es muy satisfactorio eso. Un poquito, pero creo que hemos contribuido en ese sentido. De esto que menciona, ¿tiene como que una anécdota en específico o un momento en específico dentro de la facultad que recuerde con especial cariño? Pues había varios, te comentaba, incluso desde antes de entrar a la facultad, cada que se presenta la oportunidad se lo digo al maestro Carlos Juárez, un destacado profesor de aquí de la facultad, ya jubilado,
pero investigador muy destacado del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Michoacán. Y cada que lo veo que se presenta, digo, pues casi tú tuviste la culpa de que fue historiador, ¿no? O sea, por muchas cosas, su carácter, su forma de ser, de dar la clase, de explicar, su apariencia, ¿no? Muy juvenil, muy caro, muy pelo largo. Me gustaba eso, ¿no? Me sentí identificado con eso, desde toda la escuela. Luego ya en la carrera recuerdo mucho, me grabaron mucho dos profesores chilenos que tuvimos, el maestro Osvaldo Arias y el maestro Alejandro Víctor. Como que me fueron ayudando a consolidarme, luego ya el maestro Gerardo Sánchez, ¿no? Y anécdotas entre amigos, entre compañeros, pues muchísimas, sería imposible recordarlas todas. Pero yo pondría en particular una con un grupo, digamos, una generación de compañeros, tanto de generación como de generaciones cercanas o antes o inmediatamente después, cuando convivimos, que nos conocimos y que interactuamos en el Instituto de Investigaciones Históricas, que hacíamos nuestros propios seminarios, así le llaman, al margen de los seminarios oficiales donde nos revisaban los avances de tesis, o esto, hacíamos nuestros propios seminarios porque eran convivios, ¿no? Pero sí, a veces ya terminábamos, para qué decir que no, con la convivencia, la copita, la cervecita, la canela, pero hablábamos mucho de cómo íbamos en nuestros trabajos y se quedó también un vínculo de mucha amistad, de compadrazgo, de familiaridad con ellos, ¿no? Entonces eso, digamos, sería de las cosas bonitas que yo recuerdo, ¿no? Cómo se forjó esa amistad, ¿no? Con estos compañeros tanto de generación como de 1 o 2 años antes o 1 o 2 años después, que coincidimos en el instituto como becarios y que nos tocó ese proceso de consolidación, y de formación y de consolidación, ¿no? La maestría, los doctorados, con ellos. O sea, haber compartido esa etapa creo que es de las más bonitas de mi vida en general. Y ya para terminar, ¿tiene algunos pensamientos o reflexiones sobre el 50 aniversario de la Facultad de Historia que está por llegar? Pues sí, ahora que estamos en este marco, como lo digo en clase a los alumnos, a veces para precisar, para saber de qué estamos hablando, que conmemorar no significa festejar, ¿no? Sino significa hacer memoria, que es lo que hacemos los historiadores, conservar la memoria, ¿sí? Pero sobre todo con un fin actual, no nada más de saber qué pasó, ¿no? Entonces, una reflexión que he tenido siempre y que me parece que es muy oportuna ahora, porque hace 50 años la realidad era diferente, ¿sí? Es que cuando ha habido cambios de planes de estudio, reformas incluso generales en la universidad, en la propia facultad, llegada, salida de nuevos maestros, por jubilación, etc., pues eso se nota, ¿no? Entonces hay cosas del primer plan de estudios, o de los primeros planes de estudios, o de la vida académica, que me parece que hoy en este marco debemos de retomar, porque las hemos dejado de lado, que en aquel entonces a lo mejor no eran necesarias. Y hoy, por ejemplo, yo lo vengo enfatizando cuando he podido con algunos compañeros, profesores, autoridades, etc. Sería muy importante en este marco rescatar, por ejemplo, la cuestión de clases, seminarios, materias optativas, qué sé yo, de lengua y cultura purépechas, ¿no? O seminarios, lo que en alguna época se llamó seminarios de cultura tarasca, o materias optativas, ¿sí? Porque hoy tenemos esa necesidad. Si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Es también una de las satisfacciones que he tenido, ¿no? Que algunos de estos compañeros que he mencionado, que han destacado, que han trascendido, provienen de comunidades, son prepechablantes, ¿no? Y a mí me ha impactado mucho eso, ¿no? Mucho eso, y creo que dio muchos frutos en condiciones que eran más limitadas que ahora. Y en cambio, que tenemos mejores condiciones, me parece que la facultad se queda corta y que tendríamos mucho más que ofrecer si los profesores especialistas en estos temas, o apoyados por el departamento de idiomas, o como materias optativas, qué sé yo,
se profundizara en esto, ¿no? Sobre todo, en particular, con estudiantes de origen purépecha, ¿sí? Que les reforzáramos muchísimo y les abriéramos, porque también nos van a enseñar a nosotros, y ellos son los que van a venir después de sus comunidades. Yo sí pienso que es de las cosas que estaban en los primeros planes de estudio, que siguen estando, pero ya de una manera como muy paralela, ¿no? Cuando me parece que esto debe ser primordial. Ahora, meterlos nuevamente como materias, como seminarios, ¿sí? Que reforzarán esta cuestión de lo michoacano y particularmente de lo hoy llamado purépecha. Eso sería, digamos, lo más importante en este marco. Pues agradecemos muchísimo su tiempo, sus respuestas, doctor. Muchísimas gracias. Vamos al contrario, felicitarnos todos, ¿no? Por estar aquí. Gracias.